Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. ¡Hula! Hoy nos vamos a sumergir en la vida de John Dee, un personaje del Renacimiento. Ajá. No solo fue matemático, astrólogo y alquimista, sino que también fue consejero de la reina Isabel II. Increíble. Un currículum bastante impresionante. Lo que lo hace aún más fascinante es su obsesión con lo oculto y la magia. Imagínense, en una época en la que la ciencia apenas empezaba a florecer, él buscaba lo que llamaba verdades radicales a través del contacto con ángeles. Un hombre de ciencia inmerso en la magia. Exacto. ¿Y cómo vamos a intentar comprender su fascinante historia? Bueno, nos vamos a basar en investigaciones de textos antiguos, Ok. diarios de la época, estudios modernos. Para entenderlo a fondo. Sí, Y para adentrarnos en este mundo creo que es importante hablar de Edward Kelly. por supuesto. ¿Quién era él? Era el medium que colaboró con Dee en sus exploraciones. Ajá. Kelly afirmaba poder ver y comunicarse con ángeles. Y juntos embarcaron en este viaje para acceder a un conocimiento superior, incluso divino. Interesante. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, sus sesiones, conocidas como scrying, consistían en observar una piedra de visión Claro. para obtener mensajes del mundo angelical. Mensajes. Sí. Mensajes. Se incluía También utilizaban el Siginum Diamer, un sello mágico, baja. con la convicción de que a través de estos elementos podían desentrañar los secretos del universo. ¿Y qué tipo de información recibían en estas sesiones? Pues de acuerdo con sus registros, Kelly describía una compleja cosmología angelical. Ajá. Jerarquías, dominios sobre el tiempo y el espacio. Ujú. Era como un mapa celestial que Dee documentaba meticulosamente. Increíble. Hablando de mapas, mencionaste el Sigillum Dei Aeneth. Sí. ¿Qué sabemos sobre este sello? Es una pieza clave en el sistema mágico de Dee. No era simplemente una imagen, era una representación visual del poder de los símbolos y su conexión con lo divino. Lo interesante es que su creación no fue producto del azar. ¿A qué te refieres? Dede combinó letras y números en un proceso específico para formar este sello, Ya veo. fusionando tradiciones mágicas existentes con el conocimiento que, según él, provenía de los ángeles. Interesante. De creía que cada elemento, cada línea, cada letra tenía un significado profundo. Es como si hubiera creado un código secreto para comunicarse con lo divino. Exactamente. Hablando de herramientas, ¿qué nos puedes decir sobre la mesa sagrada y el layman que Dee utilizaba en sus prácticas? Bueno, la mesa sagrada era como un altar Ok. diseñada para elevar al practicante a un estado de pureza espiritual. Y el layman era una vestimenta ritual Ajá. que evocaba la del sumo sacerdote israelita, cargada de simbolismo e historia. Es decir, que Dee no inventaba todo de la nada. No, Integraba elementos de antiguas tradiciones a su propio sistema. correcto. Un verdadero investigador del conocimiento. Totalmente. Pero ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es el legado de John Dee y su magia? Su trabajo ha influenciado a grupos ocultistas posteriores, Ajá. como la Orden Hermética de la Golden Dawn. Ok. La magia enoquiana, como se le conoce hoy en día, sigue fascinando a muchos. Enoquiana. Sí. ¿A qué se refiere este término? Es el nombre que se le ha dado al sistema mágico de Dee, Ajá. derivado de Enoch, el patriarca bíblico que, según la tradición, ascendió al cielo y se convirtió en ángel. Interesante. Entonces estamos hablando de un sistema que busca conectar con ángeles. Exactamente. ¿Y cómo se logra esa conexión? Un elemento crucial es el lenguaje enoquiano. Un lenguaje angélica. Ajá. Eso sí que despierta la curiosidad. Una lengua angelical que Dee y Kelly aseguraban haber recibido a través de sus sesiones. Un lenguaje angelical. Mm. ¿Y qué sabemos de este lenguaje? ¿De verdad existe? Esa es una pregunta que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inmersión. Me quedo con la intriga. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de John Dee. Si recuerdan, la última vez nos quedamos con la intriga del lenguaje enoquiano. Sí. Esa supuesta lengua angelical que Dee y Kelly decían haber recibido. La verdad es que suena increíble. Tenemos alguna prueba de su existencia. Podemos estudiarlo hoy en día. Pues la principal fuente de información son los diarios de Dee, donde él registró meticulosamente todo lo que Kelly le transmitía durante las sesiones. Describían letras, palabras, incluso frases que Kelly veía en la piedra de visión. Es decir, que tenemos acceso a las notas del propio Dee. Así es. Qué fascinante. ¿Y qué nos revelan estos textos sobre la estructura del lenguaje? Lo que llama la atención es que el enoquiano tiene su propio alfabeto, con 21 letras que no se parecen a las de ningún idioma conocido. ¡Wow! La formación de palabras también es peculiar, con combinaciones de letras y sonidos que a veces desafían las reglas lingüísticas tradicionales. Es como si hubieran descubierto un código secreto y sabemos algo sobre su gramática o sintaxis. Es un lenguaje complejo,
La gramática enoquiana sigue siendo un misterio en muchos aspectos. D registró algunas reglas básicas, pero la información es fragmentaria. Ya ve, Algunos estudiosos modernos han intentado reconstruir la gramática basándose en los textos existentes, en comparaciones con otros idiomas, pero aún hay mucho por descubrir. un verdadero reto para los lingüistas. Intentar descifrar un lenguaje que, según D, proviene de Los Ángeles. ¿Y cómo se utilizaba este lenguaje en la práctica? Tenemos ejemplos de rituales o conjuros. En los diarios de D encontramos ejemplos de cómo se empleaba el lenguaje en los rituales. Se utilizaban las llamadas o invocaciones a los ángeles, en la creación de talismanes y sellos mágicos e incluso para comunicarse con estas entidades angélicas. Es decir, que el enoquiano era como la llave que abría la puerta al mundo angelical. Exactamente. Para D el lenguaje era fundamental en su sistema mágico. Ajá. Creía que al pronunciar las palabras enoquianas correctamente se podía establecer una conexión directa con los ángeles y obtener su ayuda. Todo esto suena increíblemente complejo y elaborado. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que el enoquiano no fue simplemente una invención de D. O'Kelly? Es una pregunta válida. Hay quienes argumentan que el enoquiano es un lenguaje artificial creado por D. O'Kelly a partir de sus conocimientos de otros idiomas, como el hebreo o el latín. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero si fuera así, tendríamos que reconocer su genialidad al crear un lenguaje tan complejo y sofisticado. Sin duda, el enoquiano, independientemente de su origen, es un lenguaje fascinante. Su estructura, su sonido, su simbolismo, lo convierten en un objeto de estudio único. Ya. Para aquellos que buscan conectar con lo espiritual o explorar los misterios del ocultismo, el enoquiano sigue siendo una fuente de inspiración. Es un enigma que nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento y la posibilidad de comunicarnos con lo desconocido. Y hablando de lo desconocido, aún nos queda por explorar la heptarquia mística, ese sistema de magia planetaria angelical que T describió en sus diarios. Cierto. Hablamos de ella al principio, pero no hemos profundizado en su funcionamiento. ¿Qué podemos esperar de este sistema? Imaginen un mapa del reino angelical, con sus jerarquías, sus poderes, sus dominios. Eso es la heptarquia mística. Suena intrigante. En la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en este sistema para intentar comprender sus secretos y cómo se relaciona con el lenguaje enoquiano. De vuelta a nuestra inmersión en la magia enoquiana. Ya hemos recorrido un largo camino desde la vida de John Dee hasta el enigmático lenguaje que él y Edward Kelly aseguraban haber recibido. Ahora nos adentramos en la heptarquia mística, listos para explorar este mapa del reino angelical. Totalmente listos. La heptarquia mística es la columna vertebral del sistema mágico de D. Imaginen un mapa, pero no de un territorio físico, sino de un reino espiritual, Ajá. donde habitan seres angélicos con diferentes poderes y jerarquías. Suena fascinante, pero también complejo. ¿Cómo podemos imaginarnos este reino angelical? ¿Quiénes lo habitan? Den escribió 49 reyes y príncipes angélicos, cada uno asociado con un planeta y un día de la semana. Estos seres gobiernan distintos aspectos de la creación y poseen poderes específicos. Es como una corte celestial con sus propias leyes y jerarquías. Interesante. ¿Y cómo se accedía a este reino? ¿Había algún tipo de ritual o herramienta para contactar con estos seres? Day y Kelly utilizaban tablas mágicas con nombres, símbolos y correspondencias planetarias. Ok. Estas tablas eran como llaves para abrir las puertas de los diferentes niveles de la heptarquia mística. También realizaban rituales específicos para invocar a estas entidades angélicas. Es decir, que no solo se trataba de observar pasivamente a través de la piedra de visión, No, sino de interactuar activamente con este reino angélico. exactamente. Creía que la magia enoquiana no solo permitía comprender las fuerzas invisibles que nos rodean, sino también influir en el curso de los acontecimientos, incluso a nivel cósmico. Eso sí que es ambicioso. Pero, ¿cómo se supone que funcionaba? ¿Qué tipo de influencia pretendían ejercer? Te pensaba que al comprender las leyes que rigen el reino angélica se podían utilizar para fines específicos: curación, protección, adivinación, incluso manipulación de la realidad. Es como si quisieran hackear el sistema del universo utilizando la magia. En cierto modo, sí. Aunque claro, estamos hablando de un sistema mágico, Claro. basado en la creencia en lo sobrenatural. La magia enoquiana se basa en la premisa de que existen fuerzas invisibles que influyen en nuestro mundo y que a través del conocimiento y las prácticas adecuadas podamos interactuar con ellas. Y la heptarquia mística era la guía para navegar por este mundo invisible. Ajá, Un mapa de reino angélica con sus caminos, sus peligros y sus tesoros. precisamente. Pero, como todo mapa, requiere estudio y comprensión para utilizarlo correctamente. No se trata de seguir instrucciones a ciegas, sino de adentrarse en un sistema complejo, Sí. lleno de simbolismo y significado. Es un camino para aquellos que buscan un conocimiento más profundo, una conexión con lo espiritual
un camino que sin duda no está libre de riesgos. Efectivamente. La magia enoquiana es un sistema poderoso que debe abordarse con respeto, estudio y precaución. Hoy en día, el legado de John Dee y la magia enoquiana sigue vivo. Muchos siguen explorando ese sistema, buscando descifrar sus secretos y experimentar con sus posibilidades. A través de esta inmersión hemos intentado asomarnos a este mundo fascinante, lleno de misterio, poder. Hemos explorado la vida de John Dee, el enigmático lenguaje enoquiano y la compleja heptarquía mística. Un viaje que nos recuerda que siempre hay más por descubrir, más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Exacto. La búsqueda de conocimiento, la fascinación por lo desconocido, el deseo de conectar con lo espiritual, son impulsos que nos acompañan desde siempre. Y que John Dee, con su mezcla de ciencia y magia, llevó al extremo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Hasta la próxima.